Capítulo 5. La senda de la persecución. La iglesia en nuestra zona empezó a crecer en gracia y en número a medida que Dios salvaba de forma radical muchas personas, y las enviaba como ganadoras de almas. Pronto, sin embargo, se levantó la oposición en contra de nosotros. Debido a que tantas personas creían en Cristo, las autoridades comenzaron a movilizarse. Antes de nosotros, nunca hubo cristianos en nuestra aldea. Mi madre se identificaba como líder de nuestra iglesia y la perseguían las autoridades. Le pusieron un gran sombrero con orejas de burro sobre su cabeza, y la pasearon por las calles. La obligaron a asistir a clases de reeducación, a fin de ayudarla a corregir sus falsos puntos de vista. Después que asumí el liderazgo de nuestra iglesia, la presión se desvió de mi madre a mí. Las autoridades venían a menudo a preguntarle mi paradero, pero casi siempre los pasaba por alto y fingía no entender una palabra de lo que le decían. Pasando un tiempo, la dejaron en paz, pensando que había perdido la razón. A los 17 años de edad, me arrestaron por primera vez por predicar el Evangelio. En los años que siguieron, nos arrestaban con frecuencia, y nos interrogaban en el Buró de Seguridad Pública, BSP. En vez de debilitarnos, la persecución solo nos hizo más fuertes. Mientras más presión sufríamos, más fuego y amor teníamos por la extensión del Evangelio. Éramos como los hijos de Israel mientras estaban esclavizados en Egipto. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Éxodo, la 1 y 12. Mi padre falleció en 1977. Estuvo débil y desnutrido por algún tiempo, y, al final, a los 76 años de edad, se fue a la presencia de Dios. El cáncer del que lo sanó el Señor en 1974, sin embargo, nunca regresó. Su funeral fue muy emotivo para mí. Aun cuando sabía que era salvo y estaba en el cielo, lo extrañé muchísimo. Me apoyó por completo en mi ministerio, estaba orgulloso de mí, y siempre me animó a servir al Señor con todo mi corazón. En el invierno de 1978, empezamos a bautizar creyentes por primera vez. La única forma segura de hacerlo, era abriendo un agujero en el hielo sobre el río y bautizar a los nuevos creyentes en las aguas heladas durante la noche mientras dormían los policías. En muchas ocasiones bautizamos a cientos de creyentes en los ríos y arroyos del sur de Henan. A veces el Señor hizo el milagro de que nadie se diera cuenta de lo fría que estaba el agua. Algunos incluso comentaron que se sentía cálida. A fines de la década de 1970, multitudes de personas acudían al Señor a diario. Tenían gran necesidad de prepararse y establecerse en la fe. Aunque apenas pasaba los 20 años, los demás le veían como un líder maduro, y uno de los cristianos antiguos, porque había acudido al Señor en 1974. El año de 1980, fue uno fenomenal, para la iglesia en Henan. Lo recordamos como el año en que el Señor hizo milagros extraordinarios y sanidades divinas. Y las palabras de Jesús llegaron de forma sobrenatural a muchas personas. Ese maravilloso año, vimos un tremendo crecimiento en la iglesia. Más tarde, muchos de los convertidos en 1980, llegaron a ser líderes de la Iglesia de Dios en toda China. La provincia de Henan, se convirtió en la Galilea de China, de donde vinieron muchos de los discípulos de Jesús. En una de las reuniones en la zona de Nanyang, cientos de personas, cristianos e incrédulos también, vieron una visión de un barco, flotando en un mar de nubes por encima del lugar de reunión. Muchos pecadores se arrepintieron, y entregaron sus vidas a Cristo como resultado de esta señal y prodigio. En el pueblo de Fensuilin, colina divisoria, también en Nanyang, un incrédulo se encontraba moribundo a causa de una prolongada enfermedad. Su familia nunca había escuchado el Evangelio. Un día por la tarde, el Señor Jesús se le apareció a este hombre, y le dijo: «Me llamo Jesús. He venido a salvarte». El pueblo de Fensuilin está situado en una remota zona montañosa, que nunca había sido visitada por un predicador. No tenía iglesia, ni pastor, así que,
Cuando llegué allí por primera vez, me sorprendió encontrar que el Evangelio se había extendido a muchos otros pueblos, y que docenas de familias habían puesto su fe en Cristo. Jesús mismo les había predicado el Evangelio. Estos nuevos creyentes estaban hambrientos de recibir la enseñanza de la palabra de Dios. En diciembre de 1980, unas semanas antes de Navidad, el diablo usó una manera nueva de tentarnos y engañarnos, pues empezó a usar sugerencias sutiles y artimañas astutas. El gobierno convocó a una reunión de 120 representantes religiosos de todo el país. Se invitaron a líderes musulmanes, budistas, taoístas y cristianos. En ese tiempo, no sabíamos nada sobre la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías que estaba formando el gobierno. Lo de 3 autonomías se refería, según ellos, a los 3 principios directivos. Se propaga, se sostiene y se gobierna a sí misma. La mayoría de los cristianos pensaba que era algo bueno, y se alegraba de que parecía ser un nuevo día cuando los creyentes podrían adorar a Dios con libertad, sin interferencias ni persecuciones. Asistí a la reunión dispuesto por completo a la idea de unirme a la nueva iglesia, y dispuesto incluso a la posibilidad de ser un líder para nuestra zona, si eso era lo que quería Dios. La reunión se organizó mediante la cooperación conjunta de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos, AEAR, y el BSP. En esa reunión, pretendían seleccionar los miembros del comité y el presidente de cada religión. El jefe de la administración me invitó, porque tenía la reputación de proclamar el Evangelio, y también porque poseía una Biblia. Más del 90% de los delegados querían que fuera el presidente de la asociación cristiana, pero algunos difamaron de mí en público, diciendo que era un falso pastor, porque nunca había asistido a un seminario o instituto bíblico. Un hombre llamado O fue el principal acusador, pues quería para sí la posición de presidente. Afirmaba ser creyente de Jesús desde que estaba en el vientre de su madre. Era bien conocido que había negado al Señor Jesús durante la Revolución Cultural, y que creía en una teología liberal extrema, y centrada en el hombre. Durante la reunión anunció con orgullo que era un pastor más calificado que yo, porque había estudiado en un instituto, seminario, bíblico, y había estudiado en una escuela misionera antes de 1949. Les aseguró a los delegados que era la persona apropiada para ocuparse de los asuntos de la iglesia en nuestra zona. O dijo que el gobierno debería oponerse a individuos como mis colaboradores y yo, porque íbamos por todas partes, predicando el evangelio de forma ilegal, sanando a los enfermos, y expulsando demonios de las personas. Dijo también que deberían frenarnos, porque trastornábamos el orden social, y amenazábamos la paz y la estabilidad. En la reunión, ese hombre empezó a gritarme con enojo. Me mantuve tranquilo todo el tiempo que pude, pero entonces sentí que el fuego de Dios se encendía en mí, como le sucedió a Jesús cuando se enfrentó a los cambistas en el templo. Mateo 21:12. Cuando O terminó su discurso, el jefe del BSP se levantó y le animó a que siguiera hablando en contra de los falsos cristianos como Jun. Frotándose las manos con alegría, el jefe dijo: por favor, díganos todo lo que sepa acerca de cómo Jun y sus colaboradores perturban el orden social. Denuncie la suciedad de su cristianismo. Háblenos de cómo estos falsos pastores tratan de destruir nuestra nación. O se sintió muy honrado y se paró de nuevo. Declaró con orgullo: nosotros los cristianos verdaderos tenemos muchas quejas en contra de los falsos cristianos como Jun. Me sentí tan enojado por las calumnias que lanzaba este hombre, y por la deshonra que traía para la iglesia de Dios ante los incrédulos, que ya no me pude aguantar más. Me paré encima de mi asiento, y en el nombre de Jesucristo, le ordené a este hombre que se callara. La reunión era un alboroto. Me sentí lleno del Espíritu Santo, y con palabras poderosas del Señor, proclamé: esta reunión no es del agrado de Dios. Señalé con el dedo a los que afirmaban creer en el Señor, y les dije: ustedes son una vergüenza que juzgara el Señor Jesús.
La Biblia dice que los creyentes no deberían de unirse en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo pueden morar juntas la luz y las tinieblas? La Iglesia de Dios no tiene comunión con los ídolos. El Señor y su Iglesia los juzgará. Antes de que terminara de hablar, algunos hermanos y hermanas cristianos vinieron con lágrimas en sus ojos, y me hicieron bajarme y sentarme, rogándome que me detuviera antes de que me metiera en graves dificultades. Los agentes del BSP y los líderes religiosos estaban furiosos. Se pararon y golpearon las mesas con los puños. Me amenazaron. ¿Quién es usted para pensar que puede perturbar el desarrollo de esta reunión? Nunca más le permitiremos que asista a una reunión como esta. En cuanto escuché esas palabras, me paré de nuevo y declaré: me voy ahora mismo. Nunca más me inviten a algo como esto. Esta es la manera en que el Señor me guió para dar mi vida por el Evangelio en China, y a trabajar por el crecimiento de las iglesias en casas. A partir de ese día entendí con claridad que el reino de Dios nunca se debe mezclar con la política. La meta suprema de la enseñanza marxista es la total erradicación de cada religión. A la esposa pura de Cristo no la puede controlar un gobierno ateo dirigido por hombres que odian a Dios. La verdadera iglesia no es una organización controlada por el gobierno humano, sino una colección santa de piedras vivas, con Jesucristo como la piedra angular. A medida que salía del centro de reuniones, me sentía tan libre como un pájaro. Una nueva canción vino a mi corazón. Desde el día que salí de casa, he llevado mi cruz corriendo hasta el fin de la tierra. Por Jesús he participado en los sufrimientos de mi Señor, proclamando el Evangelio con lágrimas muchas veces a través del viento y la lluvia. Las lágrimas han rodado por mis mejillas, muchas cosas abrumaban mi corazón, pero el amor de Jesús continuó dirigiéndome. Su amor y su gracia me confortan, y me guardan perfectamente. Día en día oré diciendo: Señor, ¿a dónde puedo ir? Señor, ¿qué me traerá el futuro? El Señor enseguida me respondió a través de Jeremías 1:2.5-8. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Capítulo 6. El Dios de Pedro. Estudioso. En 1983, se desató una ola de violencia en China, con desenfrenados homicidios, secuestros, robos y prostitución. El gobierno vio que perdía el control de la situación, y lanzó una campaña en contra de la delincuencia. A cientos de delincuentes los ejecutaron en público. Fue lamentable, pero el gobierno consideró también ilegales las iglesias en casas debido a nuestra decisión de no inscribirnos con el movimiento de la Iglesia Patriótica de las Tres Autonomías, de modo que nos convertimos en uno de los blancos de esa campaña. Las autoridades y los líderes de la Iglesia Patriótica catalogaron a los cristianos no inscritos como agentes contaminantes espirituales. Cientos de líderes de iglesias en casa se buscaron, arrestaron y enviaron a campos de trabajos forzados. En Henan ejecutaron a muchos creyentes por su fe en Jesús. Durante esa terrible ola de persecución, el hermano Xu me comentó algunos pensamientos importantes. Me dijo: el futuro de las iglesias en casas en China necesita cuidadosa consideración. Debiéramos ser fieles en las cosas pequeñas al tiempo que creemos y esperamos grandes cosas de Dios. Tenemos que aprender todo lo que el Señor quiera enseñarnos de su palabra, de la vida, de nuestras experiencias y de nuestros sufrimientos. Por lo tanto, debiéramos empezar un esfuerzo de oración y esperar la revelación y misericordia divinas. Establezcamos centros de capacitación y llevemos el Evangelio a todas partes de nuestra nación. Tenemos que estar mejor preparados para capacitar a los soldados cristianos a fin de establecer la Iglesia de Dios.
el hermano Xu escribió un folleto titulado La edificación de la iglesia en casa china. En este folleto, bosquejó 7 principios bíblicos principales, en los que debiéramos enfocar nuestras actividades. Di gracias a Dios de que ahora contáramos con un plan más definido, para la edificación y adelanto de las iglesias en casas. Hasta ese momento, no disponíamos de un plan nacional para ganar a toda China para Cristo. Desde 1983 hasta la fecha, el Evangelio se ha extendido, y se han enviado miles de obreros a zonas estratégicas que no se habían alcanzado. Fuimos obedientes a la dirección del Espíritu Santo, nos enfocamos en la provincia de Shaanxi, la cual había recibido muy escaso testimonio del Evangelio. Las pocas iglesias rurales que había allí estaban en gran necesidad de recibir instrucción sólida y ánimo. En Shaanxi se encuentra Xi'an, la antigua capital de China. La provincia tiene la reputación de ser la más resistente al Evangelio que la mayoría de las otras provincias chinas. Cuando me uní a la reunión de oración en Henan, los líderes me dijeron que habían recibido una carta de la iglesia en Shaanxi rogándonos que enviáramos obreros allá a fin de prepararlos en cómo plantar nuevas iglesias. Me dijeron: hemos estado ayunando y orando durante los últimos días por su petición. Hermano Yun, creemos que Dios quiere que tú vayas al oeste, a Shaanxi. Queremos que vayas cuanto antes para allá con 2 de nuestras colaboradoras. Aunque estas 2 hermanas no tienen experiencia en predicar, tú puedes enseñarlas por el camino. Son siervas fieles del Evangelio, dedicadas de todo corazón a la salvación de las almas. Antes de salir esa noche para Shaanxi, le pedimos a Dios que preparara los corazones de las personas para recibir su palabra. Mientras orábamos tuve de repente una terrible visión que estremeció mi alma. Los otros me dijeron que los asusté cuando grité: ¡Aleluya! La sangre de Jesús te ha vencido. Todos dejaron de orar, y me preguntaron qué había pasado. Con mi frente llena de sudor, les dije: he tenido una visión terrible y mala. Una criatura negra y horrenda venía detrás de mí. Tenía una cara retorcida y horrible. Me derribó y se sentó sobre mi estómago de forma que no me podía levantar. Con una de sus manos, me tenía agarrado por la garganta, y me ahogaba. En su otra mano, tenía un alicate de acero con el que trataba de cerrar mi boca. Apenas podía respirar. Entonces vi a un ángel fuerte que volaba hacia mí. Con todas mis fuerzas, metí mis dedos en los ojos de esa criatura mala. Esta cayó al suelo, y el ángel me llevó a un lugar seguro. Fue entonces cuando grité: ¡Aleluya! La sangre de Jesús te ha vencido. Después de contarles lo que había visto, oramos y participamos juntos de la cena del Señor. Nos encomendamos al cuidado del Señor. Nosotros 3, las 2 jóvenes hermanas y yo, llegamos al condado de Sangnan Shaanxi. Sangnan es un distrito montañoso aislado en el extremo sudeste de la provincia. Casi ninguno de sus empobrecidos habitantes nunca antes había visto forasteros. Los creyentes locales recibieron noticias de nuestra llegada, y arreglaron a toda prisa 3 días de reuniones. Se congregaron allí los líderes de distintos lugares cercanos. En el primer día, les hablé de la historia de la cruz a lo largo de la historia y misión de la iglesia. Al día siguiente, a eso de la 1 de la tarde, me quedé sin voz. Los creyentes sugirieron que descansara un poco, y dejara a que mis colaboradoras ocuparan mi lugar. Le pedí a la hermana Juan que predicara sobre la salvación de la cruz. Ninguna de estas hermanas había hablado antes en público. Ni siquiera se habían parado delante de un grupo. La hermana Juan estaba tan nerviosa que cayó de rodillas, y se echó a llorar. Su Biblia cayó al suelo. Todos sintieron compasión, y oraron por ella. Me llevaron a un cuarto con el fin de que pudiera descansar. Cuando yacía allí sobre la cama, me puse a meditar en el mensaje que les había predicado esa mañana. De repente, se oyó un gran ruido. Varios agentes del BSP abrieron a patadas las puertas de mi cuarto.
Me echaron mano, y me inmovilizaron sobre la cama. Uno de los agentes se sentó sobre mí, y con una mano, me sujetaba por el cuello, y con la otra, sacó un carnet de identificación del bolsillo. Luego me gritó: «Yo soy un agente del BSP. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene?». Enseguida recordé la visión que tuve del monstruo negro. Otros 2 agentes del BSP me ataron las manos a la espalda con una cuerda, y también la amarraron alrededor de mi cuello y cintura. Uno de los agentes se dio cuenta de una cruz roja de madera que colgaba de la pared, con las palabras «De tal manera amó Dios al mundo» grabadas sobre el madero horizontal. A la izquierda y a la derecha estaban escritos: «Soportó la cruz y llevó nuestros pecados». Los agentes leyeron esas palabras, y se echaron a reír. Quitaron la cruz de la pared, y la sujetaron sobre mi espalda con la cuerda. Luego empezaron a darme patadas con furia. Las patadas llovieron sobre mis piernas, brazos, pecho y costillas. El dueño de la casa entró en el cuarto, y de rodillas, suplicaba a los agentes que me dejaran en libertad. Les dijo: «Este hombre es una buena persona. Él no ha hecho nada malo. Por favor, llévenme a mí en su lugar». Los agentes le golpearon, y le sacaron del cuarto, gritándole: «Usted nunca podrá pagar la deuda de este hombre». Por primera vez, tuve el honor de llevar la cruz de Cristo sobre mi cuerpo. Me sacaron de allí, y me llevaron magullado, sangrando y maltratado al ayuntamiento de Sandnan. Eso me recordó el versículo. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. 1 Corintios 4:2.9. Cuando la gente de la ciudad me vio atado con cuerdas, y cargando una gran cruz roja, empezó a circular por el pueblo la noticia de que había llegado Jesús de Enán. Muchas personas se reunieron para ver este notable espectáculo. Mientras me paseaban por las calles, un auto de policía circulaba con lentitud por delante. Mediante un altavoz anunciaban: «Este hombre vino de Enán a predicar sobre Jesús. Ha perturbado mucho la paz de este lugar. Ha confundido a las personas. El Buró de Seguridad Pública lo atrapó hoy. Lo vamos a castigar con gran severidad». Me obligaron a arrodillarme en la suciedad de la calle mientras los agentes me golpeaban en el pecho, y en la cara, y por detrás, me daban patadas con sus duras botas. Tenía la cara cubierta de sangre. El dolor era insoportable, y casi pierdo el conocimiento mientras yacía en el suelo. Me levantaron y me hicieron andar dando traspiés por otra calle. Estaban decididos a hacer de mí un ejemplo para toda la gente del pueblo. Levanté la cabeza y pude ver a las personas que llenaban las calles. Algunos tenían pena de mí, y lloraban. Cuando vi esto, en realidad me fortaleció. Aproveché una oportunidad para decir a una mujer: «Por favor, no llore por mí. Lloré por las almas perdidas de nuestra nación». Cuando los que miraban oyeron mi voz, siguieron llorando aún con más fuerza. Me pasearon por las calles durante varias horas. Cuando empezó a anochecer, me metieron en un gran patio dentro de la comisaría de policía. No me desataron, pero sí me quitaron la cruz de la espalda. Me encerraron dentro de un gran cuarto para interrogatorios. Me di cuenta que la puerta era metálica, y las ventanas tenían barras de hierro. Entraron unos agentes con mala cara, me interrogaron con voces y tonos duros. El Señor me habló en mi corazón: «Tu Padre Celestial te cuidará y protegerá». Me gritaron: «¿De dónde exactamente viene usted?». «De Enán», les contesté. Entonces recordé que la policía también me buscaba en Enán. No quería que supieran el nombre de mi provincia y pueblo natal, porque eso podría meter a muchos creyentes en problemas. Así que cerré la boca, y decidí que no respondería a ninguna más de sus preguntas. Sentí que Dios quería que fingiera que estaba loco, como David lo hizo alguna vez en la Biblia.
Me tiré al suelo y actué como si estuviera de verdad trastornado de la cabeza. Movía los ojos y escupía como un demente. No dije ni una sola palabra. Los agentes de seguridad pública estaban sorprendidos y asustados, y se convencieron de que era un enfermo mental en realidad. Muchos espectadores se amontonaron en las ventanas, y miraban lo que sucedía dentro de aquel cuarto. Uno de los agentes fue a otra habitación, e hizo una llamada telefónica a Henan, tratando de averiguar con las autoridades de allá quién era yo. Los otros agentes fueron con él para enterarse de los resultados. Me dejaron solo en el cuarto, y cerraron la puerta. Todavía estaba atado con la cuerda, por lo que se imaginaron que no había posibilidad de que me escapara. Los espectadores también fueron a la otra ventana para ver y escuchar lo que decían por teléfono. En ese momento, cuando nadie me prestaba atención, el Espíritu Santo me habló en mi corazón. El Dios de Pedro es tu Dios. Me acordé de cómo los ángeles abrieron la puerta de la prisión para que Pedro se escapara. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Hebreos 1:14. De repente, la cuerda que ataba mis manos a mi espalda se rompió sola. No las arranqué, pero las mantuve flojas en su sitio. Decidí tratar de huir, y si me pillaban, siempre podía decir que solo intentaba ir al baño. Con las manos todavía a mis espaldas, usé la boca para abrir la puerta, y salí del cuarto. En ese momento Dios me dio fe y valor. Recordé que la sangre de Jesucristo me protegía. Pasé por medio de los espectadores en el patio. Nadie me paró ni me dijo nada. Era como si Dios les hubiera cegado los ojos, y no me reconocieran. Crucé todo el patio hacia el edificio de los baños en la parte norte del complejo de edificios, a unos 9 metros de distancia del cuarto de interrogatorios. Con toda la rapidez posible, me quité la cuerda de alrededor de mi cuerpo. Mis manos, brazos y hombros estaban todavía adormecidos por haber permanecido atado tantas horas. Debido a que la puerta principal estaba cerrada, la única salida posible era saltando un muro de cemento de casi 3 metros de alto. El muro tenía pedazos de vidrio incrustados en la parte superior. Me paré allí por un momento, mirando el muro, y orando al Señor, pidiéndole que sanara mis manos y cuerpo. Decidí intentar subirme al muro, pues no veía otra opción. Estaba atrapado y en cualquier momento los agentes volverían, y me atraparían. Lo que sucedió a continuación no es posible de entender desde una perspectiva humana, pero Dios me es testigo de que digo la verdad. Lo primero que hice fue subirme al muro todo lo alto que pude. Al mirar por encima del muro, lo que tenía ante mí era un depósito séptico abierto de 3 metros de ancho. Mientras me aferraba con todas mis fuerzas a un lado del muro, de repente sentí como si alguien me levantara y me arrojara al otro lado. Di un salto tan grande que fui capaz de salvar el depósito séptico. Un versículo de las Escrituras vino a mi mente. Con tu apoyo, me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. 2 Samuel 22:30. El Dios de Pedro me ayudó en una forma asombrosa para saltar el muro y escapar. Creo que el mismo ángel que vi en mi visión es el que me ayudó a saltar. La oscuridad era total a mi alrededor en las montañas. Corría ciegas a través de colinas y bosques. No tenía idea de hacia dónde me dirigía, pero lo que quería era alejarme todo lo que pudiera de la comisaría de policía. Mientras corría repetía versículos de los Salmos con un corazón agradecido al Señor. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Abrir paréntesis, cerrar paréntesis. El justo será siempre recordado. Ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor, y al final, verá derrotados a sus adversarios. Salmo 1:12-2.4, 6-8. Mientras corría a través de la oscuridad, me resbalé muchas veces,
pero Dios me guió con su abundante misericordia. Después de varias horas, había subido 2 montañas, y cruzado un río. De repente en la oscuridad, escuché una voz que me gritaba: «Hermano Jun, ¿a dónde va?». Un hombre se me acercó y preguntó: «Hermano Jun, abrir interrogación ¿por qué está así?», dijo, y, al ver la sangre y los arañazos en mis manos, se echó a llorar. Abrir interrogación ¿qué le ha pasado? Era más o menos la medianoche, y no podía ver quién era. Le pregunté con suavidad: ¿Es usted un creyente en Jesucristo? Cerrar interrogación, ¿me conoce? Yo asistí ayer, y esta mañana a las reuniones, pero esta tarde, cuando perdió la voz, me fui a mi huerta para trabajar un poco, me respondió el hombre. Él no se había enterado de los arrestos del día anterior. Dios, en su providencia, había permitido que este hombre se fuera de la reunión poco antes de que llegaran los agentes del BSP. Este hermano era un campesino muy ocupado y diligente que tenía muchas cosas que hacer cada día. Trabajaba en el campo a medianoche, esparciendo abono en sus cosechas, tratando de recuperar el tiempo que dedicó a las reuniones. «Los agentes del BSP me arrestaron esta tarde», le dije, «pero el Señor me rescató de sus manos. Me ayudó a escapar de la comisaría de policía, saltando por encima del muro. ¿Dónde estoy? ¿Me puede ayudar? Venga a mi casa, para que se cambie de ropa», me dijo este querido hermano. «No», protesté. «No hay tiempo. Lo más importante es que me lleve con mis colaboradores, y con los líderes de su iglesia». La granja del hermano estaba lejos del lugar de nuestra reunión. Enseguida dejó su carga en el suelo, y me llevó por una senda angosta hasta que al fin, llegamos a la casa donde ocurrieron los arrestos la tarde anterior. Cuando llegamos oímos el murmullo de las oraciones. Clamaban al Señor por mí, intercediendo por mi liberación. Cuando me vieron, no le daban crédito a sus ojos. Estaban maravillados de que el Señor me hubiera rescatado de las manos de esos hombres malos. Me dieron ropas secas, curaron mis heridas, y con amor, limpiaron la sangre de mi rostro y manos. Animé a los creyentes de Shanxi. Oré por ellos, y los encomendé a las manos misericordiosas de Dios. Les enseñé: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Hechos las 14 y 22. Ellos me dijeron con confianza: seguiremos obedeciendo las palabras de la Biblia. Todos lloraban. Antes del amanecer, después de la oración final, salimos los 3 del lugar, y nos dirigimos en auto a otro sitio. Las avergonzadas autoridades me buscaron por todas partes, pero no me pudieron encontrar. Unos días después regresamos sanos y salvos a Henan. Nuestro viaje al oeste fue una experiencia de lágrimas y de protección divina de manos de hombres malos. Dependimos por completo de la misericordia de Dios, derramadas sobre nosotros en respuesta a las muchas oraciones fervientes de los hermanos y hermanas en Cristo. Cuando llegué de regreso a Henan, me reuní con mis hermanos Xifu y mi amada esposa. Cuando los vi, les cité la Escritura: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. 2 Corintios 1:2.8-9. El hermano Fu se entusiasmó mucho al verme. Dijo: hace unos días, durante nuestra reunión de oración, tu esposa tuvo una visión. Una voz dijo: a Jun lo arrestaron en Shanxi. Necesita un gran milagro para salir de esta situación. Se lo dijimos a la iglesia, y todos enseguida ayunamos y oramos por ti. Después de oír estas palabras, lloré de gratitud por el amor y la misericordia de Dios. Asterisco, asterisco, asterisco. Déjenme decirles lo que le sucedió a las 2 hermanas jóvenes que me acompañaron en el viaje a Shanxi. La hermana Juan
Se puso tan nerviosa cuando le pedí por primera vez que enseñara en público que se llenó de pánico y se echó a llorar. Dios ha hecho una obra maravillosa en los corazones de estas dos mujeres. Las dos decidieron permanecer solteras a fin de poder dedicarse de forma más completa a la obra del Señor. Hoy, la hermana Juan es una de las líderes más destacadas de la red de iglesias en casas nacidos de nuevo. Es una mujer de Dios llena de fe y valor. Asterisco 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 delin. En este tiempo nuestras vidas eran cada vez menos estables. Una parte me deseaba tener una vida familiar estable, disfrutar de una rutina normal diaria con mi esposo a mi lado en el hogar. Cuando hicimos el firme compromiso de seguir a Jesús, sin importar el costo, no entendimos de verdad todo lo que esto involucraría. El año de 1983 fue un tiempo de terrible persecución en China. A cientos de líderes de las iglesias en casas los persiguieron como criminales y los enviaron a la cárcel. Nos vimos forzados a huir de las autoridades. Fue una época de gran tensión y estrés para todos nosotros. En este tiempo, mi esposo fue a la provincia de Shaanxi, predicando el evangelio en una zona donde nunca antes habíamos enviado obreros cristianos. Yun llevaba ya unos días en esa misión cuando el Señor me habló mediante una visión, y me dijo que lo habían arrestado, pero que el Señor le ayudaría a escapar. La visión me animó mucho. Me di cuenta de que Dios tiene en verdad el control. No teníamos teléfonos ni manera de comunicarnos, pero el Señor tenía su manera propia de hacerlo. Estaba muy feliz y aliviada cuando vi de nuevo el rostro de mi esposo. Tenía mal aspecto. Le habían golpeado en la cabeza, y le arrancaron parte del pelo. Tenía el cuerpo cubierto de cardenales y cicatrices, pero estaba vivo. Cuando nos enteramos de lo que pasó, y cómo el Señor le ayudó a escapar en esa forma tan milagrosa, estábamos muy agradecidos y llenos de alabanza hacia Jesús. Esta experiencia me ayudó a tener confianza de que en toda obra del Evangelio a la que fuera Yun, estaría en las manos de Dios conforme a su voluntad. Capítulo 7. Dios quiere todo mi corazón. Durante meses vivimos como animales acosados, sin saber nunca dónde podríamos dormir en la noche ni cuándo andarían las autoridades pisándonos los talones. El gobierno y el movimiento de la Iglesia Patriótica de las Tres Autonomías tenían engañados a muchos cristianos en todo el mundo al insistir en que había libertad religiosa en China, libertad para que las personas eligieran. Con gran osadía, proclamaban que los cristianos ya no eran perseguidos por su fe. Mi experiencia personal, así como la de miles de creyentes de las iglesias en casas, era todo lo contrario. En una ocasión, cuando las autoridades me arrestaron, me dieron a elegir entre recibir descargas eléctricas o azotes. Se burlaron de mí diciendo: "Esta es tu libre elección. Hay libertad religiosa en China solo si está dispuesto a vivir y adorar con exactitud de la manera que dice el gobierno que lo haga. Todo el que desea vivir una vida piadosa y obedecer las enseñanzas de Jesús sabrá muy pronto cuánta libertad hay de verdad". Por varias semanas después de la paliza que me dieron en Shaanxi, seguí sangrando por la boca. Mientras me recuperaba, nuestra iglesia decidió enviarme al sur, a la provincia de Hubei. En este viaje experimentamos muchos milagros. Mediante el poder del Espíritu Santo, hubo muchas sanidades divinas. A causa de los esfuerzos que hicieron las autoridades por detenernos en ese lugar, mis colaboradores estaban muy preocupados por mi seguridad. Me trasladaron al norte de Hubei. Dormíamos en cuevas, y huíamos de un lugar a otro. Nuestras ropas estaban rotas, y nuestro cabello despeinado. A las personas les desagradaba vernos, y nos tenían como la escoria de la tierra, la basura del mundo. 1 Corintios 4:13. Pasé bastante tiempo en la parte norte de Hubei. Dios hizo muchos milagros, y el Evangelio se extendió a miles de personas. Esto llamó la atención del BSP, y las fuerzas del gobierno estaban en alerta en toda la zona limítrofe de las provincias de Hubei y Henan. Pronto cayó sobre nosotros la tormenta de la persecución. Pegaron carteles por las calles de cada pueblo,
declarando que se aplastarían a todas las iglesias en casas ilegales, y se arrestarían a los líderes. Iban por las zonas rurales con autos y altavoces, declarando que los pastores de Henan eran ilegales, y los arrestarían. También pusieron anuncios en la radio. Se advertía a los ciudadanos que no nos hicieran caso, y que avisaran a la policía, si sabían dónde estábamos. En una ocasión nos encontrábamos, dirigiendo una reunión en la casa de un creyente a las afueras del pueblo de Epping, al norte de la provincia de Hubei. Un frío viento de Liberia sopló en el norte, haciendo que la temperatura descendiera por debajo del punto de congelación. Entonces nos llegó la noticia de que al hermano Ensen lo acababan de sentenciar a prisión esa misma mañana. La situación estaba tan tensa, y los riesgos eran tan grandes, que incluso nuestros anfitriones cristianos decidieron que no podría aceptar que nos quedáramos con ellos esa noche. Sabían que irían a la prisión por muchos años, si los pillaban hospedándonos a nosotros. La madre de la familia se arrodilló, y nos suplicó que nos marcháramos. Hablé con la mujer, y le pedí: somos forasteros perseguidos por la policía. ¿Puede por favor prestarnos una frazada, a fin de que podamos pasar la noche en la humedad y el frío? Ella me contestó: si los atrapan, los del BSP verán que la frazada es de nuestra casa, y nos meteremos en un gran problema. Por último, sin esperanza, y sin contar siquiera con una manta, mis colaboradores y yo nos fuimos de la casa. Caminamos en la oscuridad, tiritando, hambrientos, húmedos y helados. Aparecieron varios perros que nos ladraron en un tono que nos parecía de burla. Había tanta oscuridad que no podía ver mis dedos cuando extendía la mano frente a mis ojos. Hasta nuestros propios hermanos nos rechazaban. Así fue como Dios decidió prepararnos, de modo que solo pudiéramos esperar y confiar en Él para protección y provisión. Clamamos al Señor con muchas lágrimas. El viento helado nos azotó. Jan Ronglian, otros 2 colaboradores, y yo seguimos caminando, tratando de mantenernos calientes. Cantamos himnos través de dientes que rechinaban. Después de caminar por un buen rato, llegamos a un pajar en un campo. Abrimos un agujero entre la paja para protegernos del viento tan frío, pero solo había espacio para una persona. Una hermana se metió en ese agujero. El hermano Jan y yo seguimos caminando en la oscuridad. Tratamos de mantener el calor de nuestros cuerpos, envolviéndonos en un viejo saco que habíamos encontrado. Seguimos corriendo por un par de kilómetros más hasta que llegamos a un estanque para peces. Los agentes del BSP estuvieron buscándonos en ese pueblo, pero nosotros estábamos acurrucados entre los arbustos cerca del estanque. Pasada la medianoche, la temperatura bajó todavía más. El viento era aún más fuerte y frío, y comenzó a llover. Las heladas gotas de lluvia pinchaban como clavos que calaban los huesos. Nuestros dientes rechinaban, y nuestros estómagos vacíos nos hacían sentir el hambre. El hermano Jan y yo nos arrimamos el uno al otro todo lo que pudimos para conservar el calor. Nos arrodillamos en el embarcadero del estanque, y oramos: Señor, por amor de la sangre preciosa que derramaste en la cruz, ten misericordia de nuestra nación. Por favor, dispersa las nubes oscuras que envuelven a China. A eso de las 4 de la madrugada, me sentí tan desalentado que busqué un lugar privado, y clamé al Señor. De repente, allí en el frío, recibí una visión clara del Espíritu Santo. El cielo estaba en el desierto, y me envolvía. Escuchaba el ruido de los truenos, pero no había lluvia. De repente vi una gran inundación que venía del norte. Un muro de agua se abalanzaba sobre mí. Clamé: oh Dios, sálvame. Luego en la visión, vi una enorme jarra, como de 1 metro de altura. Flotaba delante de mí. Agarré la jarra, y me metí dentro lo más rápido posible. De inmediato, cayó un paraguas del cielo encima de la boca de la jarra. Sostuve el paraguas del cielo encima de la boca de la jarra. Sostuve el paraguas encima de mi cabeza mientras caía la lluvia torrencial, pero yo estaba seco. El torrente de aguas me arrastró.
Las piedras y la suciedad golpeaban y tumbaban la jarra, pero yo estaba seguro. Estando en la jarra levanté mis ojos, y vi cómo la policía arrestaba, golpeaba y encarcelaba a los hermanos y hermanas de muchas partes de China. Contemplé esta terrible ola de persecución, pero era impotente por completo para salvarnos. Me puse a llorar. Después que terminó mi visión, me quejé con amargura al Señor. ¿Por qué no tienes suficiente poder para protegerme a mí, o a los otros creyentes? Sé que me arrestarán también. Caeré en manos del BSP. Tengo una madre y esposa que cuidar. ¿Por qué nos tratas de esta manera? A pesar de mi enojo, el Señor no me respondió. No podía regresar a casa porque me detendrían. No podía ayudar a mis hermanos y hermanas en la fe cuando los torturaban en toda China. Me sentí muy frustrado. No podía seguir adelante ni tampoco podía volver atrás. El Señor usó estas circunstancias para mostrarme que quería que todo mi corazón estuviera dedicado a Él. En mi desesperada condición, empezó a cobrar forma un nuevo himno en mi corazón. Mientras viva, amaré solo a mi Señor, con todo mi corazón, fuerzas y mente. Amaré solo a mi Señor pase lo que pase. Amaré solo a mi Señor en todas mis acciones y palabras. Amaré solo a mi Señor en tiempos de humildad y aprendizaje. Amaré solo a mi Señor en tiempos de gozo y alegría. Amaré solo a mi Señor ya sea que pase hambre o esté satisfecho. Amaré solo a mi Señor, soy suyo en la vida y en la muerte. Amaré solo a mi Señor. El Señor ha sacrificado su vida por mí, mis profundos pecados han sido perdonados, le he dedicado toda mi vida a Él. Amaré solo a mi Señor. Le conté al hermano Jan la visión que tuve. Le dije: debemos marcharnos de este lugar ahora. El Señor nos protegerá. Él será nuestro refugio. Seguimos nuestro camino, sin esperar siquiera a que amaneciera. Tenía ahora una comprensión más profunda de que sin importar la situación que viniera a mi camino, estaría en las manos del Señor y Él me rescataría. Comencé a seguir delante de nuevo, conforme a su llamamiento. Me sentí avergonzado y culpable por la manera en que me había quejado al Señor, pero Él fue paciente y amoroso conmigo, y no me trató como merecía, sino con bondad, como un águila atiende a sus aguiluchos. DLNG. A principios de los años 1980, disfrutamos de un compañerismo más dulce, y de una unidad más íntima que nunca antes. Las presiones nos enseñaron que teníamos que confiar en el Señor, y el uno en el otro para nuestra supervivencia. El amor de los hermanos trajo mucho consuelo a mi corazón. En este tiempo, fuimos también testigos de un gran número de milagros en nuestro ministerio para el Señor. Las visitaciones sobrenaturales, sanidades divinas y personas liberadas de demonios serán sucesos comunes. A pesar de las dificultades, o quizá debido a ellas, la Iglesia experimentó un rápido crecimiento. El fuego del avivamiento del Señor se encendió por todas de China. Tuvieron lugar algunos incidentes notables que llevaron a multitudes de personas a la salvación de la cruz. En mi pueblo de Yensan, un secretario del Partido Comunista llamado Yan había perseguido y torturado a los cristianos por años. A semejanza del apóstol Pablo antes de su encuentro con Jesús, Yan parecía deleitarse en la destrucción de la iglesia. Una tarde fría de invierno, mi madre, el hermano Fu, algunos colaboradores y yo, fuimos al pueblo Yensan. Visitamos a una familia cristiana, y oramos por ellos. Unos 30 cristianos acudieron, y entonces decidimos tener una reunión. Un vecino oyó nuestra adoración, y nos denunció al señor Yan, el secretario del partido. Este envió a varios agentes del BSP a la casa. Llegaron con bastones y cuerdas para arrestarnos y llevarnos a la comisaría de la policía local. El secretario del partido tenía un hermano que vivía en un pueblo cercano. Este hombre sufría de una enfermedad mental. Justo a la misma hora que enviaron a los agentes para interrumpir la reunión, el diablo puso un espíritu malo en la mente y corazón del hermano del secretario. Ese pobre loco agarró a su anciana madre de 80 años, y la degolló cortando su cabeza con un cuchillo oxidado,
Después arrojó el cuerpo a una letrina fuera de la casa. El hermano Fu estaba dirigiendo el canto cuando los agentes entraron en el patio de la casa donde nos reuníamos. Abrieron la puerta de una patada, y con los bastones, empezaron a golpear, con severidad al hermano Fu. Durante lo que a nosotros nos pareció una eternidad, siguieron torturando a ese anciano hasta que lo dejaron medio muerto. Luego ataron su cuerpo inconsciente con cuerdas. No había nada que pudiéramos hacer, sino solo orar por nuestro amado pastor. Arrojaron al suelo a la madre de Jun, y le dieron patadas, sin ningún miramiento. Cuando iban a atarla, con cuerdas se dieron cuenta que había algunos jóvenes en la reunión. Cambiaron de idea, y usaron las cuerdas para atarlos a ellos, y después nos llevaron a todos a la comisaría de policía. Esa noche nos dejaron encerrado en la celda con la intención de continuar con nosotros a la mañana siguiente. Durante la noche, le informaron al secretario de la horrible tragedia sucedida en su familia. Tu hermano menor mató a tu madre. Cerrar admiración. El cuerpo de tu madre se encontró en la letrina con la cabeza cortada. El secretario corrió a su casa y olvidó la persecución de nosotros. En la mañana escuchamos las noticias, y clamamos al Señor, para que tuviera misericordia del secretario y su familia, que pudieran arrepentirse y recibir perdón. Cuando el secretario llegó a su casa encontró a su hermano tumbado en una cama. ¿Dónde está nuestra madre?, le preguntó. La maté y arrojé su cuerpo a la letrina, respondió Guión. ¿Por qué hiciste algo tan horrible?, le gritó el secretario con gran enojo. ¿Por qué has estado tú persiguiendo a los cristianos?, preguntó el demente. Debido a que tú los has perseguido he matado a nuestra madre. Entonces sacó el largo y oxidado cuchillo, y trató de atacar a su propio hermano, pero los agentes que acompañaban a Jan lograron evitarlo. Le ataron y le llevaron a la comisaría. Los agentes del BSP y todas las personas de la zona creyeron que este incidente fue el juicio de Dios sobre la familia de Jan por haber perseguido a los cristianos. A partir de ese momento, las autoridades dejaron a los cristianos en paz. Este incidente maravilló a todo el mundo en el pueblo. Todos confesaron: Jesucristo es en verdad el Dios viviente. El pueblo entero se hizo cristiano, y recibieron el bautismo. Todos los cristianos mostraron genuino amor por el secretario y su familia por la pérdida de la madre. La familia quedó muy conmovida y todos con humildad recibieron a Cristo. Me acordé de la escritura que dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos, las 8:28. Muchos de los nuevos cristianos del pueblo de Yensan se comprometieron a servir al Señor de todo corazón. Decidieron llevar el Evangelio a otras zonas que nunca antes habían oído el nombre de Jesús. De varias maneras y mediante mucho derramamiento de sangre, el Evangelio se extendió con rapidez durante las luchas de 1983. Capítulo 8. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, gracias a mis cadenas. Ahora, más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Filipenses, la 1:14. Le agradezco a Dios por su gracia y llamamiento. Qué gran poder tiene para los que creen en Él. A pesar de la terrible época de persecuciones que corría por toda China, Delin y yo nos preparamos para viajar al norte. Cantamos juntos un himno basado en la valerosa declaración del apóstol Pablo en Hechos las 20 y 22-24. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de las gracias de Dios. Continuamos reuniéndonos con los creyentes, animándolos y buscando la dirección del Señor. De repente, durante un tiempo de oración, un siervo del Señor
dijo una profecía para nosotros. En este tiempo, cuando tu esposa se encaminen al norte, enfrentarán peligros. Aún así, sin importar lo que ocurra, el Señor estará con ustedes. A la mañana siguiente, antes que saliera el sol, Teren y yo tomamos el autobús hacia el condado de Guyana en el norte. Pasamos por muchas estaciones de autobuses que mostraban carteles con mi nombre y fotografía, anunciando que era un sujeto peligroso y contrarrevolucionario. En los carteles, me acusaban de ser el líder de una organización en contra del gobierno que promovía la oposición a la política religiosa del Estado. En un pueblo, teníamos que cambiar de autobús. Llevaba puestos lentes oscuros, para el sol a fin de ocultar mis ojos. Muchos en la estación habían visto mi foto, y alcanzamos a oírlos discutir el asunto. Un hombre decía: la persona que ayude a capturar este fugitivo, va a recibir una buena recompensa de las autoridades. Mi esposa y yo, teníamos un gozo inexplicable dentro de nosotros, porque sabíamos que el Señor era nuestro refugio. Nos sentimos honrados por ser criminales buscados mientras caminábamos tomados de la mano por Jesús. Es un gran honor que nos humillen por el nombre del Señor. Descubrimos que los cristianos en Henan eran muy diferentes a los de Uben. Todos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por nosotros, y recibirnos con gozo en sus casas como criminales. Mientras más tensa era la situación, con más sinceridad, deseaban mostrar su amor y respeto por los siervos de Dios. Nosotros seguimos adelante. Tenían organizada una reunión en un determinado pueblo. Nos sentimos dirigidos por el Espíritu Santo para cantar un himno muy inspirador titulado Mártires por el Señor. Desde el nacimiento de la Iglesia en el día de Pentecostés, los seguidores del Señor se han sacrificado voluntariamente, decenas de miles han muerto, para que el Evangelio pudiera prosperar de esa forma, han alcanzado la corona de la vida. Coro. Ser un mártir del Señor. Ser una mártir del Señor. Estoy dispuesto a morir gloriosamente por el Señor. Los apóstoles que amaron al Señor hasta el fin estuvieron dispuestos a seguir al Señor por el camino del sufrimiento. Juan fue desterrado a las islas solitarias de Patmos. Esteban fue apedreado hasta la muerte por una multitud enojada. Mateo murió apuñalado en Persia por el populacho. Marcos murió cuando caballos le separaron tirando de sus piernas. El médico Lucas fue cruelmente colgado. Pedro, Felipe y Simón murieron crucificados en una cruz. Bartolomé fue desollado vivo por los paganos. Tomás murió en la India cuando 5 caballos separaron sus miembros. El apóstol Jacobo fue decapitado por Herodes. Jacobo el menor fue cortado en 2 por una sierra. Santiago, el hermano del Señor, murió apedreado. Judas fue atado a un pilar y lo atravesaron con flechas. A Matías lo decapitaron en Jerusalén. Pablo murió martirizado por orden de Nerón. Estoy dispuesto a tomar la cruz y seguir adelante siguiendo a los apóstoles por la senda del sacrificio, para que docenas de almas preciosas puedan ser salvas. Estoy dispuesto a dejarlo todo para ser un mártir por el Señor. Cuando terminamos de cantar, tembló todo el lugar de reunión. Se oía a los hermanos llorar. Me paré y hablé acerca de sufrir por el Señor. El Espíritu Santo descendió sobre nosotros, y nos dedicamos a interceder con fervor por nuestra nación. Nos dedicamos de nuevo a nosotros mismos a luchar por el Señor. Después de la reunión del hermano Zen, un humilde fiel hermano se arrodilló en el patio después de que todos se fueron a dormir, y siguió orando por nuestra nación. El Espíritu Santo les dijo con claridad: dentro de 3 días a algunos hermanos de entre vosotros los atarán y golpearán por mi causa. Algunos incluso perderán sus vidas por mí. Después que me contara esto, sentí que el Señor me hablaba en lo personal. Oré en silencio. Oh Padre, estoy dispuesto a sufrir por tu nombre. Mi esposa y yo seguimos orando juntos, y sentimos que necesitaba regresar a casa para consolar a las familias de nuestros muchos obreros que estaban encarcelados. Me despedí de ella al tiempo que los creyentes locales la acompañaban a la estación de ómnibus. Durante los 3 días de nuestra reunión, siguió cayendo la nieve. Algunas de las casas más viejas en el pueblo se hundieron por el peso de la nieve de sus tejados. El pueblo entero
quedó blanco por la nieve y el hielo. Pero los presentes en la reunión estaban llenos del fuego del Señor. Las reuniones terminaron en la medianoche del 17 de diciembre de 1983. Los anfitriones prepararon agua templada para lavar los pies de todos. Yo lavé los pies de los colaboradores con lágrimas. Después me instaron a que me sentara. Me quitaron los calcetines y lavaron mis pies con sus lágrimas, antes de volver a ponerme con ternura los calcetines de nuevo. Celebramos nuestras reuniones en un lugar llamado la Villa del Amor. Cuán cierto resultó ser eso. Nos separamos para ir a los hogares de diferentes hermanos a descansar. Antes de marchar, el hermano San se quitó su larga y gruesa bufanda y me la dio. Poco después de abandonar el lugar de reunión, unos 12 hombres que llevaban linternas nos pararon en las afueras del pueblo. Nos gritaron: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Nuestros colaboradores se dieron cuenta de que algo malo podía pasar, así que se dieron media vuelta y echaron a correr. Yo también intenté hacerlo, pero ya era tarde. Un hombre, que llevaba una porra eléctrica, corrió detrás de mí, y me golpeó descargando sobre mí cientos de voltios de electricidad. Eso me tiró de inmediato contra la nieve. Un agudo dolor me corrió por todo el cuerpo. Me golpearon con sus botas protegidas con punteras metálicas, y con las culatas de sus pistolas. También lograron arrestar a otros 4 hermanos. En ese momento, escuché una voz suave de arriba que solo me decía 2 palabras: yo conozco. Me di cuenta que era la conocida voz de mi Señor Jesús, que varios siglos atrás se las dijo a sus seguidores perseguidos de Esmirna. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que, en realidad, no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de los que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:9-10. Mi Señor sabía por lo que estaba pasando, y conocía todo lo que tendría que soportar. Eso me alentó mucho. La profecía del hermano Zen me vino a la mente, y desapareció todo el dolor. Uno de los agentes exigió: ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Cuántos obreros te acompañan? ¿Dónde están? Habla ahora. Dime la verdad. Se inclinó hacia mí, y en un tono aún más amenazador me dijo: dinos la verdad. Si nos engañas, te vamos a desollar vivo. De repente, sentí una gran tensión dentro de mí, pues muchos hermanos y hermanas quedaban todavía en el lugar de reunión, y estaban en peligro de que los encontraran. El único pensamiento que tenía en mente era cómo hacer sonar la alarma, a fin de que supieran que el peligro estaba a las puertas y escaparan. El Espíritu Santo enseguida me recordó la historia cuando el rey David fingió estar loco delante de Aquis, rey de Gad. 1 Samuel 21:14. Grité en voz alta: soy un hombre celestial. Vivo en la villa del Evangelio, cerrar admiración. La gente me dice estrella de la mañana, cerrar admiración. El nombre de mi padre es bendición abundante, cerrar admiración. El nombre de mi madre es fe, esperanza y amor. Los agentes me patearon con violencia y luego me arrastraron por los pies. Me gritaron: ¿qué tonterías dices? Te preguntamos de dónde vienes y quiénes son tus colaboradores. En ese momento, miraba hacia el este. Les dije: están allá en el pueblo. Grité de nuevo con todas mis fuerzas. Me atraparon los agentes de la seguridad. Los agentes me empujaron, y me ordenaron que los llevara a donde se encontraban mis colaboradores. Llévanos allí. Si nos engañas, te vamos a desollar vivo. Como me amenazaron con severidad. Caminé por delante de ellos, y grité a voz en cuello. La policía de seguridad me arrestó. No sé dónde se celebró la reunión, porque soy un hombre celestial.
no soy de esta tierra. Gritaba cada vez con más fuerza, con la esperanza de que mis colaboradores oyeran mi voz, y huyeran antes de que los detuvieran también. A partir de ese momento, y sin que entonces los hubiera para nada, los creyentes en China me pusieron el apodo de el hombre celestial. Como pueden ver, no pedí que lo hicieran pues solo soy un vaso humano bien frágil, pero así fue que me llegaron a conocer por este apodo. En vez de huir al escuchar mis gritos, muchos de los hermanos salieron para ver lo que pasaba. Se preocupaban más por mí que por su propia seguridad. Dirigí a los agentes a través de la nieve hacia el pueblo en el este. Me agarraron por la ropa y exigieron: pronto, dinos en qué casa. Llévanos allí. Fingí estar confundido, y grité: este no es el pueblo. Me equivoqué. Cerrar admiración, mis colaboradores están en otro pueblo. Me lanzaron al suelo, golpeándome y pateándome. Una vez más usaron la porra para castigarme con descargas eléctricas. Sin duda, habría muerto si el Señor no me hubiera protegido. Algunos hermanos y hermanas nos seguían en silencio a cierta distancia. Cuando vieron el castigo que me estaban dando, se sintieron muy tristes, y empezaron a orar. Los agentes se dieron cuenta de su presencia. No quería que los creyentes se arriesgaran, de modo que empecé a gritar de nuevo: yo soy un hombre celestial. No sé dónde se celebró la reunión. No conozco a ninguno de los que nos siguen. El hombre celestial nunca será un Judas. Cerrar admiración, solo conozco al Señor del cielo. Los hermanos y hermanas cayeron en cuenta de que les estaba advirtiendo. Se dieron media vuelta y huyeron. Los agentes estaban furiosos, porque los había confundido. A los 4 colaboradores, y a mí, nos metieron a las fuerzas en la parte de atrás de un tractor que trajeron para llevarnos a la ciudad de Wuhan. Nos ataron juntos con una soga como ovejas que van al matadero. Sentado en el tractor, empecé a cantar en voz alta: primero viene la sangre, después el aceite de la unción. Primero debemos ser limpiados, después recibimos la bendición del Señor. Primero experimentamos el Calvario, después viene Pentecostés. La cruz es para siempre mi gloria. Su sangre me ha limpiado de mis pecados solo por medio de la sangre de Jesús. Nos metieron a los 5 en una celda dentro de la comisaría. La temperatura estaba abajo cero. No había calefacción para nada, y los agentes me habían despojado de mi abrigo, y lo habían arrojado a la nieve. Tiritábamos de frío, y las extremidades se tornaron azules. Estuvimos a punto de quedar inconscientes. Las esposas heladas que nos sujetaban cortaban nuestra piel en las muñecas inflamadas. Usé las esposas para golpear la puerta de hierro y las rejas de la ventana. Al mirar alrededor de la celda, vi una caja rota de madera en un rincón, y dentro encontré un viejo tambor. Golpeé el tambor con mis esposas, e hizo mucho ruido. Con toda la fuerza de mi voz, canté el Salmo 150. Aleluya. Cerrar admiración, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con panderos y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Mientras más cantaba, más me llenaba de gozo. Me paré y alabé al Señor. Poco a poco, empecé a sentir de nuevo mis manos y pies helados, y ya no sentía el frío en absoluto. Los 4 hermanos se arrodillaron y oraron con fervor por China. En el exterior sonaba fuerte el viento cortante, pero dentro de nuestra celda estábamos ya calientes, y se oía el gemido de nuestras oraciones intercesoras. Los agentes estaban furiosos contra mí, porque tocaba el tambor, y cantaba, pero no querían salir de su cama caliente para hacerme callar. Los 5 nos animamos, y fortalecimos unos a otros durante toda la noche.
Al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, aprendimos que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ya sea en la celda de una prisión helada, o en un horno de fuego ardiendo. Aleluya. A la mañana siguiente los guardias abrieron la puerta de la celda, y nos sacaron al patio. Había una gruesa capa de hielo sobre el suelo. A mis 4 hermanos les quitaron las esposas. Les dijeron: tienen que quitar toda la nieve del patio. Aunque este loco hombre celestial seguirá con las esposas puestas. Anoche hizo mucho ruido, y nos mantuvo despiertos con su tambor y su canto. El jefe de los guardias movió su porra eléctrica frente a mi cara, y dijo: ahora ha llegado el momento para que te despiertes. Me ordenó que me arrodillara delante de él. En voz alta me quejé diciendo: no me arrodillaré delante de usted. Yo solo me arrodillo delante de mi Dios. Yo soy tu Señor. Declaró con gran arrogancia. Yo soy tu Dios. Si te arrodillas delante de mí, te quito las esposas enseguida. En el nombre de Jesús, usted no es mi Dios. Le respondí enojado. Usted es solo un agente terrenal. Mi Señor está en el cielo. Yo soy un hombre celestial. Si eres un hombre celestial no le tendrás miedo a una porra eléctrica, gruñó, y encendió su porra eléctrica. Vamos. Usa tus manos para agarrarla. Varios guardias me agarraron por los brazos, y me obligaban a extender las manos. En un instante, me golpeó una descarga de varios cientos de voltios, como si el aguijón de un escorpión, o como si un millar de dardos, me hubiera atravesado el corazón. Sintiendo que estaba a punto de desmayarme, exclamé: Señor, ten misericordia de mí. De inmediato, la porra eléctrica dejó de funcionar. ¿No pudieron lograr que volviera a trabajar? Abrí mis ojos y miré al guardia que se había atrevido a decir que era Dios. Los vi aterrorizados. A pesar de la temperatura, estaba sudando. Se volvió y echó a correr lo más rápido que pudo. Los 4 hermanos que fueron testigos de este suceso, cuando vieron a los guardias que forzaban mis manos para que agarrara la porra, oraron pidiendo que Dios tuviera misericordia de mí. A la mañana siguiente, nos metieron a los 5 en una furgoneta. Nos llevaron a la prisión en Guyán. Cuando entré en el patio de la prisión rumbo a la celda, sabía que allí estarían encerrados muchos hermanos cristianos a causa de la ola de persecución en contra de la iglesia. Con la intención de animarlos grité: han traído a un hombre celestial a esta prisión. Yo no soy como Judas. No traicionaré al Señor. Poco después, el guardia de prisión me encerró en la misma celda que el hermano Zen y otros 10 hombres. A los pocos minutos de estar en mi celda, oí que se abría la puerta de la prisión. Traían a algunos cristianos más. El guardia que estaba en la puerta le preguntó a un cristiano: ¿eres un hombre celestial o un hombre terrenal? No sé de qué me está hablando, respondió el hermano. Los guardias querían saber qué cristianos eran como el hombre celestial que tenían allí encerrado y cuáles no. Yo soy un hombre de la tierra, no un hombre celestial, respondió al fin el hermano. Debido a que eres solo un hombre terrenal, esta noche te voy a meter en la celda de un hombre celestial, le contestó el guardia. Cuando entraron en la celda, yo estaba arrodillado en oración. Le miré con gran intensidad. Mi espíritu estaba muy enojado porque él había negado ser un creyente con el fin de suavizar las cosas. Con ardor le dije: debieras decirle al diablo. No. 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 Como le dije con ardor. Me paré, y le seguí gritando: tienes que decirle al diablo. No. 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 Mientras él miraba, usé mi dedo índice derecho para escribir la palabra no sobre el cemento de la pared. Presioné mi dedo con tanta fuerza contra la áspera pared que me herí la piel, y empecé a sangrar. Con la sangre de mi propio dedo, escribí sobre la pared: no. 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 No tengas temor.
No confíes en el hombre, solo en Jesús. Cuando este hombre vio esas palabras escritas con mi propia sangre, se sintió avergonzado por no haber sido firme en su testimonio. Inclinó la cabeza y derramó lágrimas de arrepentimiento. Después que lo dejaron salir de la cárcel, se convirtió en un líder de la iglesia en su localidad. Varias ancianas cristianas que vivían cerca del lugar se enteraron de nuestro arresto. Caminaron con dificultad por la nieve durante la noche para traernos los mejores abrigos y frazadas. Incluso una de las ancianas caminó con dificultad por la nieve con sus muletas. Así era el amor de la familia de Dios. Cuando llegaron a la prisión, le dijeron al guardia que llevaban esos regalos para las personas celestiales. Les preguntó: ¿para quién? Ellas respondieron: para las personas celestiales. Yo permanecía en la celda cercana a la oficina de la prisión, de forma que pude escuchar la conversación. Mi corazón se llenó de gratitud cuando me enteré de su gran amor. Grité en alta voz: yo soy un hombre celestial. Con el fin de que las hermanas pudieran oír mi voz. A la mañana siguiente los guardias sustituyeron los regalos de las hermanas. Arrojaron una frazada hecha jirones en mi celda, y se quedaron con las frazadas buenas, y los abrigos para ellos. Las hermanas también habían llevado un par de botas nuevas, pero los guardias se las robaron. La frazada que recibí estaba sucia y vieja, pero el amor de esas ancianas hermanas me dio gran fe y valor. Había docenas de cristianos en esa prisión, y todos sufrimos terribles palizas y torturas por el Señor. Dios nos concedió especial paciencia y sabiduría para lidiar con nuestros perseguidores. Las autoridades de la prisión usaron a algunos prisioneros endurecidos para golpear a otros prisioneros. Les ofrecían acortar sus sentencias, y los sobornaban con la promesa de tener mejor comida, si aceptaban hacer en su lugar esta clase de trabajo sucio. A la hora de la comida nos servían un pequeño tazón de puré de batata mohoso mezclado con rábano. Una vez a la semana, nos daban un mantú, un panecillo. Casi todos los prisioneros presentaban señales de desnutrición, padecían de hambre y eso era una auténtica amenaza. Una tarde después de recibir mi precioso mantú me arrodillé, cerré mis ojos y di gracias al Señor con el mantú en mis manos elevadas al cielo. Mientras todavía tenía los ojos cerrados, uno de los prisioneros se acercó y me arrebató el pan de las manos. Uno de los guardias vio al hombre quitarme mi mantú y esconderlo en su bolsillo. Los guardias lo golpearon sin misericordia y ordenaron a otros prisioneros que hicieran lo mismo. Luego le forzaron a que se arrodillara y metiera la cabeza en el urinario, y se la embadurnaron con excrementos humanos. Con un salvajismo brutal, le mantuvieron la cabeza dentro del urinario hasta que casi lo ahogan. Me sentí culpable. Lloré con desconsuelo por lo que le había sucedido a mi compañero de celda. Clamé al Señor: oh Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Por favor, perdóname. A la mañana siguiente los guardias me sacaron de mi celda y practicaron las artes marciales con mi cuerpo. Me dieron puñetazos y patadas tirándome al suelo, y les ordenaron a otros prisioneros que me pisaran en el pecho y las partes privadas. La sangre brotaba por mi boca. Me encontraba mareado, y con gran dolor. Estaba seguro que iba a morir. Hasta ese momento el hermano Zen y yo, aunque compartíamos la misma celda, fingíamos que no nos conocíamos. Si las autoridades de la prisión se enteraban que dos cristianos se animaban el uno al otro, se enfurecían. Sin embargo, cuando el hermano Zen vio lo que me había ocurrido en el patio, corrió a mi lado, me recogió en sus brazos, y lloró: hombre celestial, mi amado hermano. Usó las mangas de su camisa para limpiar la sangre de mi nariz y boca. El hermano se me ministró como un ángel. Siempre me consoló, y me animó con palabras de esperanza de las Escrituras. Los demás prisioneros y guardias sintieron que tenía un espíritu amable y de misericordia, de modo que les caía bien a todos.
Unos días después, el BSP envió un auto, y se lo llevaron a su lugar de origen para juzgarlo y sentenciarlo. Le gritaron: Zen, prepárate. Llegó tu hora de partir. El hermano Zen no quería dejarme solo. Lloramos y nos arrodillamos juntos en oración en el piso. Vaya en paz, le dije. A este hombre de Dios, se lo llevaron de nuestra prisión y de nuestras vidas. Aunque el hermano Zen parió, sus enseñanzas quedaron con nosotros. Algunos de los prisioneros empezaron a decirse el uno al otro: necesitamos creer en Jesús. Como resultado, esos criminales dejaron de tratarme con crueldad. Teníamos allí un joven prisionero que no era creyente, aunque su madre era cristiana. Permaneció en mi celda unos días, y descubrió que no estaba loco como los guardias le dijeron que estaba. Les decía a los otros prisioneros: Jun no está loco. Es un hombre que ha pagado un gran precio por su fe en Dios. Se quitó su abrigo, y me lo entregó por amor y compasión. Al día siguiente, lo sacaron de la celda, y lo pusieron a trabajar en la cocina. Al poco tiempo, le permitieron regresar a casa, y se convirtió en un discípulo consagrado a Jesucristo. Durante esos días en la prisión, me interrogaron muchas veces. Sentían que habían atrapado a un pez gordo, pero no lograban descubrir mi auténtica identidad. Usaron todas las técnicas que conocían para averiguar quién era, y de dónde venía, con el fin de buscar a mis colaboradores. Frustré sus planes al negarme a responder sus preguntas. No estaba dispuesto a implicar a los hermanos de la iglesia de mi pueblo natal. Debido a que no les revelaba mi identidad, las autoridades en Wuhan enviaron una carta circular a otros lugares de Henan, pidiéndoles que acudieran a la prisión para ver si yo era de su zona. Varios agentes del BSP de otros condados vinieron, y se fueron desilusionados de que no era el que pensaban que era. Los de la prisión telefonearon a muchos lugares de la provincia tratando de identificarme. Al fin, más de 5 semanas después de mi arresto, lograron identificarme. Alrededor de las 8:30 de la mañana del 25 de enero de 1984, llegaron los agentes del BSP de Nanyang, y me reconocieron enseguida. Estaban muy contentos. Me dijeron: has logrado engañar a la policía aquí fingiendo demencia, pero a nosotros no nos engañas. Aunque cambies de piel, te vamos a reconocer. Te nos has escapado muchas veces, y nos has hecho quedar como tontos. Pero esta vez, no vas a escaparte. Me abofetearon, y me esposaron con las manos a mi espalda. Me dijeron: nos vamos. Te llevamos a Nanyang, y allí veremos qué hacemos contigo. Los agentes de Nanyang les dieron las gracias a los agentes locales por haberme retenido allí, y me metieron en la parte trasera de su furgoneta. Me esposaron a una barra de acero por encima de mi cabeza que iba de parte a parte de la furgoneta. Después de cerrar las puertas, me golpearon con sus puños y porras, haciéndome mucho daño. Al viajar todo el día por carreteras llenas de baches, las esposas que me sujetaban por las muñecas, me cortaron y empecé a sangrar manchando de sangre la furgoneta. Las esposas me cortaron tan hondo que se veía el hueso de mis muñecas. Me dolía y molestaba tanto que apenas podía respirar. Estuve a punto de perder el conocimiento a causa del dolor y de la pérdida de sangre. Clamé al Señor, y le dije: Jesús, no lo puedo soportar más. ¿Por qué permites que me torturen de esa manera? Por favor, recibe mi espíritu ahora. Los guardias que viajaban en la parte trasera de la furgoneta encendieron una porra eléctrica cuando oyeron que oraba, y me golpearon pasando la corriente eléctrica por mi cuerpo. El dolor fue tan severo que llegué a pensar que mi corazón y cerebro iban a explotar en mi cuerpo. Clamé de nuevo al Señor: Dios mío, ten misericordia de mí. Por favor, recibe mi espíritu ahora. La palabra del Señor me llegó con claridad. El motivo de tu sufrimiento es para que tengas participación en la comunión de mi sufrimiento. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra.
En mi orgulloso corazón había estado pensando que era importante para la iglesia, que me necesitaban, para que los dirigiera. Ahora entendía con claridad que Él es Dios, y que yo solo soy un hombre débil. Me di cuenta de que Dios no me necesita para nada, y que si algún día decidía volver a usarme, no sería otra cosa que un gran privilegio. De repente, desaparecieron el temor y el dolor. La furgoneta de la policía entró al fin en las calles de Nanjing, mi pueblo natal. Aflojaron la marcha. Podía ver por las ventanas los carteles pegados en cada pared a ambos lados de la pared anunciando: celebren y feliciten al Buró de Seguridad Pública. El cristiano contrarrevolucionario Jun, que ha encubierto sus actividades criminales bajo la máscara de la religión, está detenido. El arresto del contrarrevolucionario Jun son buenas noticias para el pueblo de Nanjing. Abajo con el reaccionario Jun y sus colaboradores. Eliminemos con decisión todas las reuniones cristianas ilegales dirigidas por Jun. Los agentes hicieron sonar las sirenas, para que todos supieran y aplaudieran el gran logro de mi captura. Las noticias de mi arresto se esparcieron enseguida, y las personas corrían detrás de la furgoneta para verme. Sin embargo, ya no tenía temor. El Señor me había dicho: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá a la cárcel para ponerlos a prueba. Abrir paréntesis. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis, las 2:10. Capítulo 9. Por el valle de sombra de muerte. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes, si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. 1 Pedro las 4:12-14. Durante mi largo y doloroso viaje en la furgoneta de regreso a Nanjing, el Señor me consolaba, sin cesar, con las palabras: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmo 46 2.10. Cuando la furgoneta de la policía llegó a la puerta de la prisión de Nanjing, quitaron mis esposas de la barra de acero, y me sacaron a empujones al suelo helado. Un viento muy frío del norte soplaba en ese momento. Mi rostro y cabellera estaban empapados de sangre. Tenía los ojos amoratados, y la cara hinchada. No tenía zapatos para protegerme los pies y las esposas me habían hecho profundas heridas en las muñecas. Me llevaron a un amplio cuarto dedicado a interrogatorios, donde me esperaba una docena de agentes del BSP para ver qué clase de individuo era yo. Cuando me vieron pequeño, delgado, con la cara hinchada y manchada de sangre, y despeinado, se echaron a reír de mí, y se burlaron. ¿Qué? ¿Es este el hombre celestial? El agente jefe me miró con gran desagrado en sus ojos. Me preguntó: ¿eres Jun? ¿Eres el Jun que ha estado causando problemas en tantos lugares del país? Hoy nos perteneces a nosotros. No te atrevas jamás a escaparte. La ley por fin te tiene en sus manos. El subjefe se jactó con arrogancia. Tenemos una red que cubre los cielos, y que no tiene ningún agujero. Nunca podrías escaparte del largo brazo de la ley. Jun, perdiste hoy la batalla. Tus colaboradores están ya en nuestras manos. Incluso tu compañero de crímenes, el señor Xu Yongse, está bajo nuestro control. Acabamos con tu iglesia. Ustedes fracasaron por completo. Eres un enemigo de nuestro país, y del partido. Cuando oí estas palabras, sentí gran enojo dentro de mí. Un espíritu de fe habló desde dentro de mi ser. El evangelio crece a verdad, penetrará en cada corazón. La verdad siempre prevalece. Nadie puede cambiar esa realidad. Siempre vencerá. Los agentes me miraron con total desprecio. Uno de ellos, con una sonrisa siniestra en sus labios, se inclinó a mí, y me dijo: Jun, ¿no has experimentado ya suficiente sufrimiento?
¿Quieres que te apliquemos un poco más? Incliné la cabeza, y no dije nada. Él continuó. Debes ser consciente de cuán serios son los delitos que has cometido. La política de nuestro gobierno te va a tratar bien si confiesas tus delitos de forma concreta y sincera. Aunque si nos mientes y no cooperas, te trataremos con rigor. Me sentí fuera en mi corazón. Estaba decidido a obedecer a Dios, en vez de los hombres. Medité en la Escritura. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Salmo 27 2.1. El comisario habló de nuevo. Aunque has cometido delitos muy graves en contra de nuestra nación, tendremos misericordia de ti, y te dejaremos en libertad. Si nos informas con sinceridad, en detalles, acerca de todo tu trabajo, de tus colaboradores y de las actividades de tu movimiento a lo largo de los años, te garantizo que te soltaremos enseguida, y podrás marchar a casa para estar con tu esposa y con tu madre en las fiestas del Año Nuevo Lunar. Cuando el comisario hablaba, sentía en mi interior que quería decir las siguientes palabras. Dice que garantiza mi libertad si confieso todos mis delitos. Yo le garantizo que morirá e irá al infierno si no se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. No obstante, me contuve de decir esas palabras, y en su lugar dije lo siguiente. En los últimos días me han torturado, golpeado, y casi me han matado de hambre. A veces apenas podía respirar a causa del dolor que me causaban. No he comido como corresponde por mucho tiempo. Ahora usted quiere que le diga lo que he estado haciendo por años. ¿Cómo puedo hacer eso en mi condición presente? Por favor, denme tiempo para pensar, descansar y recuperarme. Se lo diré cuando termine de reflexionar en mi pasado. Los agentes quedaron impresionados con mi lógica. Pensaron que mi respuesta era razonable, de modo que me permitieron ir a mi celda para pensar en mis actividades. Me preguntaron, ¿cuándo piensa que estará listo? A lo que les contesté, se los diré en el preciso momento en que esté listo. Me llevaron a la celda número 2, pasando por 4 puertas de hierro. La prisión estaba rodeada de un muro alto de ladrillo rojo rematado por cables eléctricos. Guardias armados vigilaban de cerca de los prisioneros desde las garitas en las 4 esquinas del muro de la prisión. Al instalarme en mi nuevo hogar, el Espíritu Santo me recordó estos versículos. No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tema más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Mateo 1:0-28. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:12. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Santiago 1:2.2-3. El Señor de nuevo me habló diciendo, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Empecé a entender que la presencia de Dios era mi refugio. Sabía que pronto me iba a enfrentar a grandes pruebas. De ninguna manera sería como Judas, y traicionaría a mis hermanos y hermanas. Prefería antes que me desollaran vivo que revelar los nombres de mis preciosos colaboradores. Decidí apoyarme en la palabra de Dios, y ayunar y orar a fin de enfrentar la tormenta que se preparaba en el horizonte. Necesitaba seguir el ejemplo de Jesús cuando ayunó en el desierto para vencer las tentaciones del diablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia. Romanos 8:35. En mi primera pía en la prisión en Nanjang, llegué a la conclusión de que Dios quería que ayunara y orara para el progreso del Evangelio, a fin de que miles de almas lograran experimentar la salvación, y que las iglesias en casa por toda China pudieran alcanzar la victoria. Comencé a ayunar en mi celda en la tarde del 25 de enero de 1984. Muy pronto me atacó el sentido del hambre. Cada vez me venían más tentaciones.
Estaba tan hambriento que apenas me podía parar. Enseguida sentí que me probaban de forma muy fuerte en mi compromiso. Esa noche, el director de la prisión quiso mostrar su cara compasiva en la celebración del Año Nuevo que se acercaba, de modo que decidió dar a los prisioneros mejor alimento, en vez de las comidas rancias que recibían. Cada hombre recibió un mantú, además de un poco de sopa de cerdo, y un pedazo de apio. Para los hambrientos prisioneros esto era de verdad un banquete de lujo. El olor del alimento invadió todos los pasillos y celdas antes de que lo viéramos. Cuando lo recibieron los prisioneros, se lo tragaron como lobos hambrientos, y literalmente limpiaron los tazones lamiéndolos. El diablo razonó conmigo. Hay un solo feriado de Año Nuevo cada año. Debieras comer un poquito de buen alimento ahora que tienes oportunidad. Estuve a punto de rendirme ante la tentación. Desde la fecha en que me detuvieron en el nordeste de Henan, había comido muy poco, y había bajado de peso. Estaba hambriento, herido y maltratado. Decidí que debería comer, pero me llegó enseguida una palabra del Señor. Sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Santiago, las 4:17 oré. Espíritu de hambre, déjame ahora, en el nombre de Jesucristo. Devolví la sopa, el mantú y el apio al jefe de la prisión, y le dije: por favor, reparta mi porción con todos los hombres en esta celda. Los dolores del hambre desaparecieron enseguida. La comida era el Dios de los encerrados en esa prisión. Debido a que les entregué mi porción, empezaron a pensar bien de mí, y comenzaron a tratarme con amabilidad. Después de terminar su comida, mis compañeros de celda quisieron saber por qué me habían arrestado. Me preguntaron: ¿por qué está una buena persona como tú en un lugar como este? Les respondí que se debía a que era un vaso escogido del Señor. Me preguntaron si podía cantarles una canción. Empecé a cantar. El viento del norte sopla, pero la brisa del sur pronto empezará en todo. Se hace la voluntad de Dios. El viento del norte es muy frío, pero no durará mucho. Pronto aparecerá la cálida brisa del sur. Sé paciente, y espera. Sé paciente, y espere. El Señor hará todas las cosas hermosas a su tiempo. Cuando llegue el momento, la gracia abundante te inundará. Tú que estás abrumado de tristeza, no suspires más. El Señor será tu fiador. Si el Padre Celestial no lo permite, ¿quién te podrá tocar? A todos mis compañeros de celda les gustaba escuchar esta canción. Algunos entendían la letra, y otros no. Todos creían en el destino, lo que significa que no podemos cambiar lo que nos sucede en la vida. Les dije que Dios controlaba todas las cosas, no el destino, y que nuestras vidas estaban determinadas por Él, y por las decisiones que tomábamos de obedecer o desobedecer su palabra. Use esta oportunidad para decirles que la Biblia dice: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos 9:2.27-28 Insté a estos hombres a que se arrepintieran y aceptaran a Cristo como su Salvador. Después de hablar por una media hora, sentí gran dolor en mi cabeza y pecho a causa de los golpes recibidos. Incluso mientras hablaba, me latía la cabeza, y sentía mi pecho al borde del colapso. Sabía que el Señor quería que descansara, así que les dije a mis compañeros de celda: estoy dispuesto a seguir hablándoles de Jesús, pero ahora, no puedo hablar más porque me duele mucho la cabeza y el pecho. Dios me ha dicho que es necesario descansar y estar quieto. A partir de hoy, por tanto, no voy a comer ni beber nada. En su lugar, les daré mi porción a todos ustedes. Por favor, no les digan nada a esto a los guardias, porque entonces no me dejarán darles mis comidas. Todos quedaron muy contentos con mi oferta, debido a que esos hombres recibían un trato cruel en la prisión, y las comidas eran horribles. El estómago era su Dios, y el alimento su amo.
El 29 de enero de 1984, me sometieron de nuevo a un interrogatorio. El juez que presidía me dijo: ya te hemos dado algunos días para pensar. Queremos que ahora hables. Si eres sincero, te dejaremos que vayas a tu casa para que puedas reunirte con tu familia. He participado en tantas actividades que no me ha sido posible pensar en todas en estos días, le dije. No quiero arruinar sus celebraciones de las fiestas causándoles disgusto. Así que por favor, concédanme un poco más de tiempo para pensar. Los dos principales se miraron el uno al otro y me dijeron: Jun, eres una persona comprensiva. Te vamos a permitir que vuelvas a tu celda, pero después de las fiestas de Año Nuevo tendrás que hacernos una confesión bien clara. Después de regresar a mi celda, el Señor me dijo con amor: tienes que descansar. No tengas temor. Ríndete a mí. No mires las circunstancias. No dependas de ti mismo, ni pongas tus ojos en otros. Ora con fervor, y verás mi gloria. Medité de día y de noche la palabra de Dios, en todo lo que es santo y edificante. Pensé en los grandes hombres y mujeres de la Biblia que sufrieron por su fe. Reflexioné en cómo Jesús estuvo dispuesto a someterse a sí mismo a la voluntad del Padre, y sufrió la ira de hombres pecadores. Pensé en José, y en sus experiencias en Egipto, en Daniel en el foso de los leones, y en Esteban cuando lo apedrearon hasta la muerte. Medité en lo que Pablo escribió durante las veces que estuvo encarcelado, y en el arresto de Pedro, y su huida milagrosa en el capítulo 12 de Hechos. Eran como nubes de testigos que rodeaban mis pensamientos. Su ejemplo aliviaba los temores y cargas de mi corazón. En esos días era como un bebé que duerme en los brazos de su madre, que lacta en paz en el pecho de su madre. Dios purificó mi corazón. No guardé rencor ni malicia en contra de los que me habían tratado con tanta crueldad. Viví en íntimo compañerismo con el Señor. Me di cuenta de que todo lo que me había ocurrido era solo el resultado de la voluntad de Dios. Esto me capacitó para amar de forma genuina las almas de esos hombres malos que me habían atacado y trataban de destruirme. Me sentí muy manso y amable. Mi espíritu estaba lleno de gozo y de gratitud al magnificar al Señor. Le dije al Señor que no hablaría ni una sola palabra con nadie hasta el día que viera a mi familia de nuevo. No quería hablar porque el Señor me había dicho que lo mejor era descansar y confiar solo en Él. Día tras día, y semana tras semana, no comí ni bebí nada. El Señor mismo era mi sostén. Sé que desde el punto de vista médico es imposible vivir más de unos días sin agua, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Nunca dejé de pensar que el ayuno era un milagro, y nunca supe que duraría tanto tiempo. Todo lo que sabía era que Dios me había dicho que descansara y meditara en Jesús. Eso era en lo que se enfocaban por completo mi mente y corazón durante el ayuno. Después de unos días, dejé de pensar en la comida o la bebida. De día en día mi espíritu entraba en una comunión más íntima con Jesús. Mi propia pecaminosidad disminuyó al crecer en mi espíritu la presencia y la luz del Señor. Aprendí a la verdad literal de la enseñanza de Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:2.4. Para su gloria, Dios me había instruido que ayunara. No era solo mi idea o algo que pudiera planear el hombre. Fui capaz de ayunar de esa forma, sin nada de alimento líquido solo, porque Dios quiso que fuera así. Me comprometí a hacerlo en obediencia a su mandamiento, no como un sacrificio con la intención de agradarle. El obedecer vale más que el sacrificio. 1 Samuel 15:22. El tiempo pasó con rapidez. El 11 de febrero, me interrogaron de nuevo. Me encontraba tan débil que mis compañeros de celda tuvieron que llevarme a la sala de interrogatorios. Tenía los ojos bien cerrados y yacía en el suelo sin movimiento. Los funcionarios me hicieron varias preguntas, pero no abrí mi boca. Pensaban que fingía,
Así que empezaron a azotarme, con látigo de piel. Los prisioneros que me llevaron a la sala protestaron. Desde el día que entró en la prisión Yun, ha estado sufriendo de dolores de cabeza, y del pecho. Hace más de 10 días que no come nada. No había otra cosa que mis acusadores pudieran hacer excepto ordenar que me llevaran de nuevo a la celda. Todos los prisioneros en mi celda fueron testigos de estos sucesos. Vieron que no comí ni bebí nada. La mayor parte del tiempo. Los prisioneros empezaban a preguntarse, ¿cómo podría seguir viviendo, sin comer ni beber algo? A medida que pasaban los días y las semanas, mis compañeros de prisión empezaron a conversar entre sí. ¿Qué sentido tiene la vida de este hombre? Mi cuerpo era cada vez menor y débil, pero mi espíritu crecía y se fortalecía. Desde el 25 de enero hasta el 2 de marzo de 1984, no comí ni bebí nada. En la tarde del 38º día de mi ayuno, el diablo me tentó. Yun, Jesús ayunó 40 días. Como tú, que eres un siervo, vas a hacer más que el maestro. Vas a ayunar por más tiempo que Jesús. Vas a intentar superar tu maestro. De repente, mi corazón se llenó de nubes negras. Nunca había sentido una desesperación semejante. Estaba en una intensa batalla espiritual. Era como si miles de demonios me rodearan y me atacaran con todo su poder. Me sentí tan débil en mi cuerpo y mente que incluso llegué a pensar en el suicidio. Hacía tanto tiempo que no hablaba que, cuando traté de orar en voz alta, mi voz parecía un débil susurro. Pregunté: Señor, ¿qué debo hacer? En ese momento el Señor no me dijo nada, pero sabía que Él estaba pendiente de mí. Pedí: Señor Jesús, ¿por qué permites que me zarandeen así? Por favor, recibe mi espíritu. Después de una larga noche de lucha, el Señor me visitó de nuevo. Me dijo: Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Apocalipsis 3:2.8. Cuando escuché esas palabras, mi corazón se llenó de gozo. Me sentí como un niño pequeño cuyo padre se le ha parado a su lado para defenderlo de los abusadores. Sí, Señor, tú conoces mis obras, exclamé. La voz del Señor me impactó como un trueno del cielo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. En ese momento, tuve una visión poderosa. Vi cómo se abrían una serie de puertas de hierro, una tras otra. Una multitud de hombres y mujeres de varias nacionalidades, vestidos con túnicas de bellos colores, adoraban juntos ante el Señor. Mi corazón se llenó de luz y fortaleza. Dios me dio un espíritu gozoso. En la visión, cantaba al Señor en voz alta. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Salmo 146 2.2. La visión continuó y vi mi vida desde niño como una especie de película que pasaba delante de mí. Era como una cortina que se corría y veía con claridad que Dios me había llamado para ser suyo desde el nacimiento. En la visión exclamé: Señor, no tengo ninguna posibilidad de ir y predicar el Evangelio. Incluso si tú abrieras las puertas de la prisión en este momento, estoy tan débil que no podría siquiera arrastrarme hasta la puerta. Entonces el Señor me reveló su voluntad mediante dos pasajes de las Escrituras a los que no había prestado gran atención hasta ese momento. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento, Romanos 11:29, y les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago él hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Juan 14:12. El Señor alivió el dolor en mi corazón, y despejó las tinieblas de mi alma. Como agua viva que fluía dentro de mí, un espíritu de gozo llenó mi corazón. Sentí que había pasado por el valle de sombra de muerte. El Señor me había sostenido. Continué ayunando. El diablo siguió poniendo muchos pensamientos malos en mi mente. Me preguntó:
¿Quién cuidará de tu familia cuando mueras? ¿Dónde está tu Dios? Es que se ha olvidado de ti, y te va a dejar morir. Medité en la palabra de Dios para rechazar estos ataques, tales como Miqueas 7:2.8-9. Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia, hasta que Él juzgue mi causa, y me haga justicia. Entonces me sacará a la luz, y gozaré de su salvación. DLNG. Después que arrestaron a mi esposo, muchos hermanos y hermanas me ayudaron cada día. Por supuesto, tenía la carga y el dolor de tener encarcelado a mi esposo mientras que estaba embarazada, pero los creyentes aliviaron el peso de mi carga, y no resultó en una experiencia terrible y negra para mí. Los inconversos en nuestro pueblo trataban a cada momento de hacer que me sintiera mal, pero no les prestaba atención. A Jun lo trajeron de regreso a Nanyang desde Wuhan en una furgoneta. Lo torturaron durante 8 meses en la comisaría local. Todos los informes que recibíamos indicaban que su sentencia iba a ser una de estas dos: pena capital o cadena perpetua. Aun el hermano de Jun decía que sus delitos eran tan graves que lo ejecutarían. Los creyentes fuera de la prisión se enteraron de que Jun sufría mucho, y que había adoptado una postura firme y de completa confianza en el Señor. Algunas personas que estaban autorizadas a visitar a sus familiares en la prisión nos pasaron rumores acerca de un hombre milagroso que vivía dentro de la prisión sin comer. Muchas personas en el pueblo hablaban de este extraño suceso. Miles de cristianos de las iglesias en casa continuaron orando y ayunando por mi esposo día y noche. Mientras tanto, las iglesias seguían creciendo. Muchos milagros, señales y prodigios tenían lugar con regularidad, haciendo que miles más se unieran al cuerpo de Cristo. El diablo trató de tentarme por medio de mis parientes. La esposa de mi hermano mayor vino a visitarme a mi casa, y me aconsejó que me divorciara de Jun, y buscara otro hombre, mientras todavía era joven. Otros también me presionaron para que me divorciara, sobre todo cuando se creía que lo sentenciarían a muerte. Me negué a escucharlos. A muchos predicadores chinos los abandonaron sus esposas mientras se encontraban en la cárcel por causa del evangelio. A otro hermano, Lee, lo sentenciaron a muchos años de prisión. En el mismo momento que leían su sentencia en la sala del tribunal, ella se levantó y gritó: «Me voy a divorciar de este hombre». Yo no quería hacer una cosa así,